¿Cuántos saben que cuando uno declara en fe cosas se manifiestan? Pero ahora vamos a establecer la atmósfera, ¿amén? Todos digan conmigo: recibimos la palabra eterna. Recibimos la palabra creativa. Recibimos la palabra hablada. Recibimos la palabra escrita. Recibimos la palabra encarnada. Recibimos la palabra revelada. Recibimos la palabra viviente. Recibimos la palabra que nunca pasará. Ahora denle su mejor aplauso a Dios. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Amén. Dígale a su vecino antes de sentarse: Dios tiene algo para mí en esta mañana. Amén. Puede sentarse, hermano querido. Aleluya. Hemos estado hablando sobre alabanza y adoración, ¿no es cierto? ¿Cuántos han estado viniendo en estos días? Ok. ¿Captó esto? Me estoy refiriendo directamente a la congregación. ¿Captó lo que recibió? ¿Sí? ¿Ya lo está poniendo en práctica? Eso está muy bien. No lo deje, ¿sí? Y ahora me quiero dirigir al ministerio de alabanza. ¿Todos están en este lado o están en diferentes lugares? Hermanos queridos, yo les quiero decir algo muy importante. Gracias a Dios, el tiempo que Él me ha dado experiencia en estas cosas. Lo que tú has recibido en esta semana, no porque lo haya hablado yo, es muy importante. Y quiero que lo vayas digiriendo y que te cuides de las insinuaciones del enemigo. Acuérdate que Lucifer, antes de ser Satanás, era el ministro de alabanza en el cielo. Y cuando uno recibe revelación nueva, el enemigo sabe eso. Entonces, cuídate, ¿sí? ¿Me vas a prometer delante de Dios que te vas a cuidar? ¿Sí? Esta iglesia necesita este ministerio de alabanza y los pastores también necesitan el ministerio de alabanza. Amén. Entonces, se me ha pedido también que les hable sobre finanzas. ¿A quién le gusta el tema? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Quién no necesita dinero aquí? Muy bien. Ahora, conéctese con lo que le voy a decir ahorita, ¿sí? Muchas veces nosotros no entendimos las cosas del dinero porque no entendimos los tiempos de Dios. No entendimos los tiempos de Dios. Es por eso que tampoco pudimos recibir otras bendiciones, incluyendo las materiales. Entonces yo quiero, con la ayuda de Dios, meterte en lo que son los ciclos de Dios. Así como en lo natural tenemos primavera, verano, otoño, invierno, en el espíritu también tenemos ciclos. Y por causa de que el pueblo de Dios no ha entendido esto, ha perdido muchas bendiciones y oportunidades. Y cuando entendemos los ciclos de Dios, entendemos muchas cosas, entre ellas por qué nos han pasado algunas cosas malas también. Pero también podemos entender por qué Dios nos bendijo con cosas buenas en el tiempo que Él nos la entregó. ¿Quién me dice qué dice Eclesiastés 3:1? Es un texto muy conocido. Todas las cosas son hermosas en su tiempo. ¿No se dice el versículo 8? Dice, el versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea que hay cosas que Dios les va a dar a cada ser humano a su hora. ¿Se da cuenta? ¿Qué horas son ahorita? 10 y 2. Ok. Dios diseñó desde la eternidad que este día, a esta hora, usted recibe esta enseñanza. Ni antes
ni después. Es porque Dios tiene un propósito en lo que le va a entregar. En su sabiduría perfecta, Dios separó de antemano este tiempo y lo que viene por delante para entregarnos bendiciones. ¿Cuántos alegran por eso? Ahora, los ciclos divinos incluyen, voy a decir así en forma general, libertad, prosperidad, seguridad, victoria, compañerismo, recompensas, crecimiento espiritual, etc. Pero los ciclos del enemigo traen decepción, adicción, pobreza, enfermedad, derrota, abandono, frustración, miedos, etc. Entonces, está claro que lo que Dios hace es diferente a lo que hace el enemigo, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que entender algo, y lo voy a sacar un poquito de aquí, un ratito, hablando espiritualmente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos en un calendario, hoy día es domingo 6 de agosto. Ok, en nuestro calendario es un calendario solar. Quiere decir que una persona en el pasado estableció este calendario. Por eso estamos en 2017. Pero si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el calendario que rige los tiempos de Dios es lunar. No tiene que ver nada con el sol, sino con la luna. Y Él estableció las cosechas y las siembras y una serie de cosas las estableció con un calendario lunar. Entonces, nosotros hemos sido desfasados de la manera como Dios ve los tiempos. Ahora, con lo que le estoy diciendo no significa que usted va a cambiar su calendario en lo que va del año. Lo que le quiero decir es que los tiempos de Dios fueron modificados. Y esa es la razón por la que no hemos entendido muchas cosas en nuestra vida personal. Si siguiéramos el calendario lunar, estamos en más del 5000. No estamos en el 2000, estamos en el más de 5000. Entonces, con eso, te quiero solamente ampliar tu concepto de cómo tú ves el tiempo, porque después vamos a hablar de las finanzas. ¿Ok? Entonces, cuando Dios previó los tiempos, en los tiempos estaban incluso los logros de cada persona, estaban los logros de cada familia, estaban los logros de cada comunidad, y también había un tiempo de dádivas. ¿Me estás siguiendo? Para que entres un poquito más en esto, porque tenemos que hacerlo así. Nosotros somos hispanos y no conocemos muchas de esas cosas. Por ejemplo, te voy a dar algunas ilustraciones. Había tiempos semanales. El tiempo semanal se llamaba Shabbat, o sea, incluía el día sábado, que era un tiempo de descanso. El tiempo mensual se llamaba Rosh Hodesh, en hebreo, que significa que el mes lo estamos principiando, pero lo consagramos a Dios todo el mes. Eso no hacemos nosotros normalmente, ni el otro tampoco. Hay gente que no descansa, por eso se muere. ¿Sí? El descanso es importante. Después, el año se llamaba Rosh Hashanah, que incluía diferentes tiempos en el año. Por ejemplo, en el año había, dentro de ese Rosh Hashanah, había lo que se llamaba el Rosh Hodesh, que significa que era un tiempo para entregar primicias. Las primicias es un tipo de dádiva muy importante que la vamos a estudiar después. Pero también había lo que se llamaba la luna nueva, que era que al comienzo del mes ellos daban una ofrenda de rompimiento, donde consagraban su mes. Era algo especial. También había lo que se llamaba el Yom Teruah, que era un tiempo que Dios traía una palabra para despertar al pueblo. Amén. Para que la gente estuviera alerta a lo que Dios estaba haciendo. Entonces usted tiene que levantar sus antenitas y tiene que poder captar las frecuencias del Espíritu que Dios está trayendo en este tiempo.
Porque este no es un simple día domingo, este es un tiempo de Dios. No estamos en un tiempo cronológico, estamos en un tiempo de Dios especial, que Dios ha establecido para que usted reciba cosas, pero usted tiene que entender primero antes de recibir. Entonces, hermano querido, ¿está despierto? Sí, qué bueno, amén. Ahora, ¿en el espíritu está despierto? Amén. Diga conmigo, mi corazón y mi mente están alertas para recibir. Amén. Muy bien. Después había un tiempo que se llamaba tabernáculos, que era tiempo para celebrar y alegrarse. ¿Está leyendo usted en esta mañana? Dígale a su cara, infórmele, porque algunos no sé. Infórmele a su cara que está contento. ¿Sí? Usted sabe que usted podría estar enfermo en una clínica listo para morir y no está ahí, está en la casa de Dios y está bien. Alégrese, alégrese. Amén. Muy bien, después había un tiempo que se llamaba Teshuvah, que era el tiempo donde nos volvemos a Dios y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, etc. Era un tiempo de arrepentimiento. Esa en primavera, en la primavera ya. Qué importante es tener tiempo de santificación, porque el Señor Jesucristo dijo: ustedes ya están limpios, solamente necesitan lavarse los pies. En otras palabras, cuando caminas por este mundo, te vas ensuciando cada día con la contaminación que hay en él y tienes que lavarte los pies. En otras palabras, tienes que santificarte. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen: yo le doy a Dios y no estoy cosechando lo que estoy dando. ¿No será que no vive santamente? Porque es muy fácil dar dinero, pero vivir consagrado es más difícil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiempos. Entonces, lo que Dios quiere ahora es que nos elevemos fuera de nuestra agenda a poder entender otras cosas. El primer día dijimos que el Señor Jesucristo se salió de su agenda y se desvió 6 horas de su camino para llegar a Samaria, porque había un propósito ahí. Había una persona ahí que tenía una necesidad, pero no solamente tenía una necesidad, era una persona estratégica para poder ganar a toda su raza. En otras palabras, nuestra agenda tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Entonces, si es así, Él nos va a guiar y también nos va a hacer entender los tiempos. Los hijos de Isaacar en Israel eran un grupo de gente que se dedicaba a entender los tiempos. Y ellos no podían entender los tiempos si no aplicaban estas cosas que les estoy diciendo. Aún los profetas entendían los tiempos, porque dice el Señor en Amós, dice: el Señor le va a avisar a sus profetas las cosas antes de que sucedan. Entonces, nosotros necesitamos pedirle a Dios entender los tiempos. Porque de repente estamos reclamando una bendición que no es para ese tiempo. La quiero ahora, la quiero ahora, la quiero ahora, mi bendición. ¿Y si Dios no te la quiere dar? Entonces dices: ay, no, estoy molesto con Dios porque Dios no me da mi bendición. No te la da porque no entiendes el tiempo. ¿Se da cuenta qué importante, hermano querido? Nuestra raza hispana ha sido grandemente mermada porque no entiende los tiempos. Nos enseñaron un evangelio religioso que no sirve para entender los tiempos. Pero cuando uno tiene un evangelio vivo, entonces encuentra al Dios que hizo el tiempo y que administra el tiempo y que puede revelarlo. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer una declaración ahora en fe. Porque, hermano querido, si tú estás viviendo desalineado con los tiempos de Dios, entonces hay cosas que no van a suceder en tu vida. Y no porque Dios no quiera, sino porque no estamos alineados. Hubo una persona que le estaba pidiendo a Dios algo.
y se metió en oración. Y para su sorpresa se le aparece un ángel. Yo sé que a todos no se nos ha aparecido un ángel, pero a esta persona sí le apareció un ángel cuando estaba orando. Y antes que pudiera decir algo, Dios habló a través del ángel y dijo: lo que tú has pedido no lo puedes recibir todavía, porque para que eso suceda tú tienes que cumplir estos requisitos, y ahí lo vas a poder recibir. Entonces él dijo: ok. Entonces yo estaba orando y Dios en su misericordia me mandó este ángel para que me diga esto. Entonces yo voy a comenzar a hacer lo que tengo que hacer. Y él hizo las cosas que mencionó el ángel e inmediatamente recibió su bendición. Ahora, no necesitamos que venga un ángel para hablarnos, pero Dios sí nos puede dar entendimiento de los tiempos. Entonces, si en este tiempo Dios te quiere bendecir y prosperar económicamente y tú no te alineas, vas a perder la bendición. ¿Me estás siguiendo? Y si la has recibido y tampoco disciernes los tiempos para administrar lo que Él te ha dado, también lo vas a echar a perder. Entonces, en su misericordia y gracia, en ese amor que Dios tiene para con nosotros, porque Él es bueno con nosotros, Él está tratando de que tú entiendas los tiempos. ¿Cuántos van a buscar de Dios para entender los tiempos de su vida? Eso es después del servicio también, ¿no es cierto? Usted tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios, estudiándola, porque mire cuántas cosas lindas en relación a los tiempos hay aquí. Y también para que Dios trate contigo en forma personal. Y tienen más responsabilidad aquí los que son cabeza de familia. Porque si el padre de familia no discierne los tiempos de Dios, entonces está sacrificando a toda su familia. En tu negocio también tienes que saberlo. Y en la iglesia también. Entonces vamos a hacer declaraciones para aquellos que quieran alinearse. ¿Eso qué significa? Que yo no le voy a reclamar a Dios ninguna cosa que no sea lo que Él tiene para mí en este tiempo. Yo no puedo manipular a Dios, no lo puedo controlar. Yo no le puedo decir a Dios que Él haga las cosas como yo quiero, porque Dios no es mi secretario. Dios, vas a hacer esto de la manera que yo te digo. Así no funciona. Pero Dios quiere bendecir esta iglesia. Dios quiere prosperarlos en diferentes áreas, no solamente en la económica. Entonces nos vamos a alinear. El que quiere alinearse y para recibir la oración se ponga de pie. No vamos a obligar a nadie, ¿sí? Ok. Aleluya. Cierre sus ojos allá donde está. Ponga todo su ser en Dios. Aleluya. Dígale al Señor: Padre Celestial, dame entendimiento para entender mis tiempos. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo una palabra a mi vida en estos días que vienen para yo alinearme. Señor, tú tienes control de mi vida. Solamente quiero lo que yo voy a recibir en esta temporada. Eso es suficiente para mí. No quiero nada que no sea lo que tú tienes para mí en este tiempo. Ahora déjeme orar por usted. Padre Celestial, yo declaro en fe en esta mañana, orando por tu pueblo aquí reunido, orando que este es un tiempo que ellos están obedeciendo a tu voz, a ese llamado de alineamiento en su vida, a un entendimiento nuevo, porque tú has despertado sus espíritus
y estás ministrándole a cada uno de ellos. Gracias, Señor. Y también ellos han prometido alinearse, Señor. Por tanto, toda cosa que el Señor te demande a ti, hermano, que te arrepientas, te vas a arrepentir. ¿Amén? Sí, Señor, estás escuchando el amén de tu pueblo. Porque, Señor, en este tiempo, cuando tú nos bendigas, nos vamos a gozar, Señor. Gracias, Padre. Yo declaro que mis hermanos, todos los que están aquí, están entrando a un nuevo ciclo en su vida, donde van a experimentar un trato especial en todas las áreas que tú quieras tratar con ellos, no solamente en lo material. Van a poner lo espiritual primero, va a venir un entendimiento a ellos de tal manera que su vida va a ser totalmente transformada. Van a tener un cambio sobrenatural en sus vidas. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, Señor. Acabas de escuchar el amén de tu pueblo. Señor, todo este tiempo lo consagramos a ti y lo que resta de este mensaje en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Démosle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Puede sentarse. Espero que habían 2 personas invitadas, ¿no? ¿A dónde están? Por favor, ¿me puede levantar su mano? Los nuevos, tú y quién más. Ok. Mira, hablando de los tiempos de Dios, sí, quiero decirte algo. Dios te ha traído a ti en esta mañana aquí. No sé si entiendas todo lo que estamos hablando, pero Dios tiene un tiempo para ti y hoy está empezando ese tiempo. Si tú te acercas a Dios y le entregas tu vida al Señor, la pones en sus manos, Él va a hacer una cosa diferente contigo. Hay tiempos que estamos bien y nosotros decimos: bueno, cuando ya los tiempos sean más difíciles me voy a acercar a Dios. Eso es un gran error. Aprovecha este tiempo que Dios te ha traído, que tienes vida y salud y estás aquí en este lugar, para que hoy día le entregues tu vida a Cristo en un momento que voy a hacer yo la oración, para que empiece un nuevo tiempo en tu vida. Es nuestro deseo y oración como iglesia. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien, vamos a la segunda parte de la enseñanza. Nuestro país es un país que tiene pobreza y miseria. Y en realidad eso es por causa de que no hay amor. Hay mucho egoísmo. En Estados Unidos, Dios me permitió estar un tiempo allá. Los gringos tienen un porcentaje mínimo de pobreza en el país. Y con todo el dinero que tienen, han podido acabar con la pobreza en un ratito. Pero lamentablemente tal es la falta de amor y el egoísmo que ellos prefieren otros intereses, como comprar o hacer armas y otras cosas que no convienen, y siguen manteniendo a los pobres ahí. O sea, es una cuestión de nuestra naturaleza humana corrompida. Podemos solucionar las cosas y no las hacemos. Es un asunto de naturaleza. Ahora, volviendo a nuestro amado Perú, nuestro país es rico. Tenemos recursos en cantidades, pero la corrupción en las esferas altas nos mantiene como estamos. Todos lo sabemos, vemos los noticieros y evaluamos las circunstancias que están pasando cada día. Entonces, ustedes han oído que el Perú es un pobre sentado en un banco de oro. Sí, en realidad, ustedes, hermanos, si estudian la historia del Perú, es importantísimo. No como lo que estudiamos en la escuela, que le estudiamos ahí porque teníamos que pasar la nota. No. Estamos hablando de estudiar la historia de tus raíces. Cuando tú entras a estudiar la historia, más allá de los libros sencillos, tú la investigas, te vas a dar cuenta que había una riqueza increíble que tenían los incas. Yo tengo información de primera mano, porque tengo unos amigos que le estudian hasta ahora, con los recientes descubrimientos que han habido en la historia del Perú. Entonces, toda esta zona
aún de Trujillo, tenían muchísima riqueza. Entonces lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que ver con ojos espirituales la historia, como Dios la ve con sus propios ojos. Sin embargo, nuestras generaciones han sido formadas con una mentalidad de escasez y también de tacañería. Somos devotos del santo del puño cerrado. No, cuando se trata de dar, ¿cómo peleamos, Dios mío? Pero esa es una maldad. Esa es una cosa que no debía existir en el pueblo peruano. Porque también cuando ha habido alguna necesidad, hay muchos corazones generosos en el Perú también. Dispensen un ratito. Sin embargo, peleamos a la hora de dar, especialmente cuando se trata de dinero. En la iglesia, un cristiano verdadero, un cristiano convertido a Dios, que ama a Dios, a veces a él también le cuesta dar. Y no solamente dinero, le cuesta dar. Eso es porque hay algo que tenemos que solucionar dentro. Y para que entendamos nuestra naturaleza humana y absurda, muchas veces, algunas personas prefieren comprarse el último modelo de celular con pantalla curva. ¿Los han visto? Que dar una ofrenda en la iglesia. A veces preferimos irnos al mejor restaurante y darnos una empanzada que dar un diezmo. Allí en Estados Unidos hay gente que prefiere comprarse un perro y un gato y ponerle una ropa muy bonita y sacarlo a pasear a la calle que tener sus propios hijos. Y en Europa hay algunos países que el Estado le tiene que pagar a la pareja para que traiga un hijo a este mundo. Entonces nuestra naturaleza humana es absurda sin Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Y por qué estamos haciendo semejante introducción? Porque vamos a hablar del espíritu de pobreza. Y vamos a hablar de manera general y de manera específica. Juan 10:10, a ver, lo pueden poner, aunque es un texto muy conocido. Lo estoy usando textos muy conocidos ahora. Juan 10:10. Ajá, ya algunos ya lo están diciendo. Qué bueno, ya lo saben. ¿Lo podemos decir sin ponerlo en la pizarra? A ver, ¿cuántos se lo saben? No, son muy poquitos. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Dice así. Oh, me estoy moviendo muy rápido aquí. El ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, está hablando Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, hay algunos hermanos nuestros medios descarriados que han usado este versículo y le han hecho ofrecer el oro y el moro, todo con este versículo, y no es así. Solamente hay que ofrecer lo que Dios ofrece. Amén. No podemos manipular y torcer este versículo, pero lo vamos a tratar de ampliar un poquito porque necesitamos entender que hay dos personajes aquí. A ver, dígame, ¿cuáles son los dos personajes que aparecen aquí? El ladrón y Jesucristo. Muy bien. Ahora, el ladrón, ¿qué cosa hace? Ok, hurta, mata y destruye. ¿Y el Señor Jesucristo qué cosa hace? Nos da una vida abundante. Amén. Ahora, vamos a profundizar un poquito qué significa esto que está aquí. Cuando está hablando de que roba, mata y destruye, incluye que tú tengas carencias en tu vida terrenal y finalmente te condenes eternamente. Cuando está hablando de una vida abundante, está hablando que tú tengas provisión. Ahora lo vamos a desglosar un poquito más, cómo el enemigo roba, mata y destruye en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Si te roba, te empobrece materialmente,
te daña emocionalmente y te perjudica espiritualmente. Si te mata, te puede matar físicamente, te puede inmovilizar almáticamente. ¿Eso qué significa? Que te puede deprimir y te puede quitar el deseo de hacer las cosas. Pero también puede ponerte en una condición espiritual donde tú no das fruto. Y si te destruye, puede enfermarte físicamente, puede fragmentar tu personalidad con experiencias duras y traumáticas, y también te puede desviar de tu propósito divino. Qué feo, ¿no? Nos gusta eso, ¿no? Ok, empezamos por lo malo porque es necesario abrir los ojos. Si tú estás pasando esto, entonces algo de lo que hemos mencionado, ya el enemigo está operando en tu vida. ¿Lo creas o no? Hay gente que la está pasando, todavía usan las de Caín. Las de Caín. Sin embargo, prefiere mantenerse diciendo, yo no creo. Bueno, pues ahí te vas a podrir y te vas a morir igual. Pero los que creen hacen la diferencia, porque quieren entender. No ha habido quizás alguien que les haya compartido y les haya mostrado las cosas para que ellos puedan entender lo que está sucediendo en su propia vida. Vamos a ver otro versículo, Proverbios 24:34. 24:34. Vamos a ir un poquito más profundo. Quedó claro ¿no? El versículo que hemos hablado. ¿Okay? Dice, así vendrá como caminante, ¿tu qué? Y tu pobreza, ¿cómo? Hombre armado. ¿Cuáles son los dos personajes que están ahí? Díganme. El caminante y el hombre armado. Se da cuenta que Jesucristo cuando hablaba en un lenguaje que le era propio a la gente, porque siempre ponía dos personajes para comparar. Amén. Ahora, investigando un poquito más en este texto, ¿quién es este vagabundo? Ahí dice caminante. Hay otros versículos, traducciones de la Biblia que dicen vagabundo. Es alguien con el que te vas a encontrar y te va a dejar sin metas. Porque cuando la pobreza acaba contigo, así te deja. La pobreza vino como alguien que se acercó a ti, te dejó sin nada y tú ya no sabes para dónde ir. ¿Está claro? Y la escasez, y acá hay algo muy interesante, dice que es como un hombre armado. Acá está tipificado tanto el ladrón común, el ladrón humano, como también un espíritu demoníaco que te trae escasez. Al primero lo pueden agarrar, si es que lo agarran, y lo meten a la cárcel, al ladrón humano. Pero ¿cómo tratas con un demonio de pobreza, de escasez, de miseria? Dice que viene armado, o sea, tiene armadura. Si pudieras ver en el mundo espiritual, verías a un demonio con una armadura. Solamente que acuérdate que Proverbios es un libro poético. Está usando la figura de un hombre para decirte que ese hombre te va a robar. Ahora, saben también que los ladrones vienen armados, no tienen un cuchillo, tienen una pistola o lo que tengan. Pero siempre en el mundo espiritual, ese es un tipo de espíritu que te trae la escasez y la pobreza. Entonces a ese lo tienes que enfrentar. Porque si viene armado, significa que está especializado en pelear. Es un espíritu guerrero. Entonces, cuando tú lo reprendes, él te va a presentar lucha. No te va a soltar fácilmente. Pero tú tienes la autoridad de Cristo, con la cual tú sí puedes vencerlo. Amén. Es un espíritu. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, ese espíritu está defendiendo sus propios intereses. ¿Cuáles son? Que tú estés arruinado y acabado. Y que seas un peruano más de los que tiene que mendigar toda su vida
que no tiene capacidad de dejar herencia a sus hijos, que está peleando y arañando, tratando de mantener su trabajo, o está en un trabajo explotador donde le están haciendo trabajar mucho y le pagan poco, y cualquier cosa que se le parezca. Dios no diseñó para ninguna persona eso. Dios diseñó que trabaje, que gane bien, que sea feliz y disfrute a la hora que come con su familia y pueda salir de viaje y hacer cosas que le traen alegría. Eso es lo que Dios programó, pero dice que hay un ladrón que ha venido para robarte, matarte y destruirte. Y si tú crees que el diablo va a tener algún miramiento contigo, olvídate, te odia y va a querer destruirte. Así es, hermanos queridos. Es un hombre armado. Entonces ahora, ya trasladándolo a nuestro entorno, ¿por qué la gente llega a situación de escasez? ¿Por qué un creyente pasa por tiempos que tiene problemas de este tipo? Una cosa es que es cierto, hay recesión en el país, todo lo que nosotros sabemos, puede haber un sub y baja, aún en los mejores negocios hay tiempos así. Por eso que han ideado cómo distribuir las riquezas de tal manera que el negocio que uno tenga no solamente sobreviva, sino comience a subir. Tengo gente que estudia acá finanzas, que sabe de negocios. Levante la mano, por favor. Nobody here. ¿No hay nadie aquí? ¿Nadie tiene negocios aquí? Levante la mano los que tienen negocios, algún tipo de negocio. Ok, levante la mano, no tenga miedo. ¿Es cierto que hay momentos que suben y momentos que bajan? Y ustedes seguramente ya han hecho algo para que eso se mantenga. ¿A cuántos les gustaría tener negocios aquí? ¿Sí? Mi hermano, levanta tu mano un ratito. Pastores, quiero que miren las manos que están ahí. Si tú quieres tener negocios, tienes que ser fiel con Dios y saber los tiempos. Porque si tú haces un acuerdo con Dios y después no le cumples, conozco mucha gente así, que va a la iglesia, le pide a Dios un milagro, el Señor le da un negocio, lo prospera y después ven gracias, chao, chao. Entonces, si tú quieres tener negocio, Dios te lo puede dar a ti. Porque quiero decirte algo, los conceptos de negocios en el siglo XXI ya cambiaron. Ahora la gente quiere ser su propio jefe y tener su propio negocio, y algunos lo tienen en su propia casa, en el internet. Conozco un muchacho que salió de la escuela y no tenía un papá que lo pudiera ayudar, y se ideó qué podía hacer. Dijo, bueno, tengo mi computadora y tengo mi cerebro, y además tengo a Dios, dijo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta el turismo. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una página web en la computadora. Ahora ya no te la cobran, agarras un tutorial y te haces tu propia página web. Y lo que hizo fue hacer un negocio para captar turistas, para llevarlos a diferentes lugares del Perú. Y comenzó a leer a los lugares donde él iba a llevar gente, y ahora tiene un flujo de personas que vienen de diferentes lugares. Aprendió un poco de inglés también, y se lleva a los turistas y de eso vive. No necesitó ni universidad, ni título, ni papá que le pusiera el dinero. ¿Te imaginas? Los peruanos somos muy inteligentes, podemos hacer muchas cosas. El problema es la pereza. El problema es que el diablo nos ha dicho, tú eres un peruanito limitado que no puedes hacer nada más. Mentira. Digan conmigo, mentira. Yo no soy así. Una vez me invitaron a dar una conferencia en otro país, y cuando llegué a ese lugar yo pensé que la gente iba a ser más amable conmigo. Cuando me dijeron este peruano, me hicieron, ¿quién es este bicho raro? Hasta las caras. Yo dije, Señor, yo no les tomo en cuenta eso. En primer lugar, soy cristiano, pero también soy peruano, así que voy a poner bien alto a mi país, porque yo pongo, si tú viajas al extranjero, tú pones a tu país. ¿Sí? Entonces dije, ok, tú me vas a usar. Cuando empecé, dije, Señor, voy a ser muy positivo, y todos estos que me estaban mirando con cara mal, yo creo que les vas a cambiar la cara y los vas a cambiar el corazón y vas a hacer algo nuevo. Terminada la conferencia, se estaban acercando a mí para invitarme incluso hasta para comer. ¿Qué significa eso? Que es una mentira que los peruanos no podemos hacer algo bueno por este mundo.
Y si te encomiendas en la mano de Dios, Dios puede cambiar todo lo que está a tu alrededor. Y si hay algunos que no cambian, ¿a ti qué te importa? Entonces, ¿por qué un creyente pasa por este tipo de necesidades, de problemas? Es porque hay desobediencia. ¿A quién o a qué? Cuando nosotros le desobedecemos a Dios, cuando sabemos lo que Dios dice en su palabra, entonces nos ponemos en un problema. No le estamos desobedeciendo al hombre. Hemos desobedecido la Escritura cuando la Escritura enseña claramente leyes de prosperidad material y financiera. Cuando una persona dice que es cristiana y tiene carencias en su vida de una manera permanente, cae en vergüenza personal. O alguien sale diciendo, yo no tengo, ja, 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 ja. Nadie, ¿no es cierto? Estás avergonzado. No quieren ni que te miren ni que te busquen. Haces así, no sale nada. ¿Ah? Entonces, pero no solamente, si tú eres creyente, das más testimonio. Porque la gente dice, bueno, este cree en Dios, pero su Dios es malo. Mira cómo lo tiene. O simplemente dice, Dios no existe. Mira, este cree y mira cómo está. Y algunos han sido tentados por el enemigo que en un momento de necesidad comienzan a blasfemar y comienzan a decirle a Dios una serie de cosas que no se deben decir. Tal es el estado de frustración y necesidad en el cual están, que comienzan a hablar palabras que no convienen por la situación traumática que están viviendo. Pero en realidad ellos son los culpables. No puedes echarle la culpa a otra persona. Si tú estás pasando algo, pregúntate si no es tu culpa. Alguien dijo que cuando uno señala a una persona, tiene un dedo para allá, así, uno para allá, el otro para arriba y 3 que te apuntan a ti. ¿Sí? Entonces, no busques culpables. Puede ser que alguien haya sido culpable, pero ¿de qué somos culpables? De habernos quedado en el estado en el que estamos y no haber hecho nada. Cuentan la historia de un hombre en Argentina que tenía un rancho, una chacra muy grande, y vino un aluvión como los que han sucedido aquí, pero le barrió toditita la hacienda, la maquinaria, los cultivos, el ganado, la casa, no le dejó nada. Y era cristiano. Alguien puede decir, a un cristiano no le puede suceder, si le sucedió a Job, le puede suceder cosas. La vida cristiana no significa color de rosa todo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero este hombre era un hombre espiritual y Dios lo permitió porque Él quería bendecirlo. Entonces, ¿él qué hizo? Cuando ya arregló toda su situación legal y ya iba a dejar ese lugar, porque ese lugar no se podía hacer nada, había toneladas de barro, él gastaría mucho en mover todo eso, tractores hundidos en el barro. Él fue al centro de su terreno y se arrodilló y le dijo, Señor, tú diste todo, ahora me lo quitaste todo, o permitiste que yo no tuviera nada. Pero así como Job, yo vengo y me paro aquí y te pregunto, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, produce sal. Así que él se levantó contento, después de toda esa cosa fea que le había sucedido, y comenzó a investigar y a buscar. Y con el poco dinero que le había quedado, puso una empresa de sal. Y Dios lo bendijo tanto que era el primer productor y el primer distribuidor en toda esa zona grande de sal. Y su situación posterior fue mejor que la anterior. Amén. Aleluya. Entonces, Proverbios 13:18. ¿Qué dice ahí? Proverbios 13:18. El libro de Proverbios es un libro muy sabio. Proverbios 13:18. Dice, pobreza y vergüenza
tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Cuántos personajes hay aquí? 2 también. El que desprecia la corrección y el que la valora. Amén. Entonces, ¿quién es el que desprecia la corrección? El incorregible. Hace años se acuñó un dicho muy interesante. Dice, rebelde sin causa. No hay rebelde que no tenga causa, eso es mentira. Algo causó la rebeldía y algo está sucediendo porque la mantiene. Pero en esta hora yo quiero creer que ninguno de los que está aquí quiere someterse a un espíritu armado de pobreza. No. ¿Ok? Entonces, si tú entiendes los tiempos de Dios y tú le haces frente al enemigo, entonces Dios lo va a quitar de tu camino, pero tú tienes que creerle a Dios, y cuando Dios te bendiga tienes que prosperar el reino de Dios. ¿Amén? Ok. Entonces, si queremos solucionar nuestra situación financiera, pero antes, ¿quiénes ahorita están pasando una situación financiera que les gustaría salir de ahí así, sin vergüenza? Nadie está mirando para atrás, todos están mirando para adelante. Yo soy el único que los puede ver, ¿sí? Y si estás adelante, solamente levanta la mano, ¿sí? Ok, con toda sinceridad delante de Dios, ¿cuántos están pasando una situación financiera de la cual quisieran salir? Levanta un ratito su mano nomás, ¿sí? Ok, bájela. Son varios. Entonces te voy a dar algunas ideas muy importantes. Primero, tienes que cambiar tu forma de pensar y alinearla con la Escritura, como estamos haciendo en esta mañana. Tenemos que destruir toda fortaleza en la mente y todo argumento antibíblico en esta área. Número 2, tienes que arrepentirte y reconocer como pecado cualquier acción que hayas tenido que te haya puesto en la situación en la cual estás. Tienes que atar al ladrón e inutilizar su armadura. Tienes que destruir sus obras. ¿Cuáles son? Pobreza, escasez, miseria, robo, muerte y destrucción. De los versículos que hablamos. Tienes que creer que Dios te sacará de la situación en la cual tú estás. Tienes que declarar que te sometes a la Escritura, a la Biblia, y a sus principios de corrección y a sus leyes de prosperidad. Tienes que establecer una real provisión en base a haber obedecido a Dios. Descansar en lo que Dios ofrece y vivir un estilo de vida santo que sostenga las dádivas que está dando. ¿Me entendió? ¿Está dispuesto? El que esté dispuesto, póngase de pie. Vamos a orar ahorita. Este no es un típico mensaje que oramos al final nomás. Estamos tratando áreas muy importantes. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque tú nos estás dando una nueva oportunidad de alinearnos contigo. Diga conmigo, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tú estás animándome a cambiar mi manera de pensar. En esta mañana yo he venido delante de ti para alinearme con tu palabra. Destruyo de mi mente todo
todo pensamiento contrario, todo argumento falso que me impida prosperar. Yo me arrepiento y reconozco como pecado que te he fallado en esta área. Ato en el nombre de Jesucristo a todo espíritu de las tinieblas que me ha estado robando. Inutilizo su armadura. Destruyo toda obra de pobreza, de escasez, de miseria, de robo, de muerte y de destrucción en mí y en mi familia y en mi iglesia. Creo que tú me sacas de esta situación. Yo en esta mañana, delante de tus ángeles, me someto a la Escritura, a corrección y a tus principios de prosperidad. Yo estoy creyendo que tú me vas a proveer de una nueva manera, porque yo estoy obedeciéndote y estoy creyendo en esta oración. Estoy descansando en tus promesas. Son para mí, las tomo. Y Señor, ayúdame a vivir un estilo de vida santo que sostenga todas mis dádivas. Me declaro victorioso desde este día en adelante en el área financiera y material, en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice: démosle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 amén. Bendito sea Dios. Muy bien, puede ponerse, mejor dicho, puede sentarse. Puede poner sobre su asiento. Sí. Bueno. Hermanos queridos, ¿quién sabe cuánto tiempo tenemos con la enseñanza? ¿Alguien que me puede decir? 10, 2 que empezamos, ¿no? ¿Qué hora es ahorita? 10:50. 10:50. Y comenzamos 10:05. ¿Tenemos 45 minutos ya? Ya recibieron 2 enseñanzas, hermano. Así. Bueno, vamos a poner un poquito más, ¿ok? Porque quiero cerrar el tema de ayer. Ayer enfocamos el sacerdocio nuevo hacia la adoración, pero ahora lo quiero enfocar hacia las finanzas. Ok, entonces, ayer hablamos de qué sacerdocio. ¿Quién se acuerda? El sacerdocio de Melquisedec. Ahora, esto es muy importante porque vamos a entender por qué estamos diezmando. Y ahora, si alguien todavía tiene en su cabeza que el diezmo no es para este tiempo, ahora Dios le va a dar una sorpresa. ¿Sí? Si hubiera alguien, no sé si hay alguien, pero es necesario entender esto, porque ahora, si tú realmente sabes que el diezmo es para este tiempo, entonces no tienes por qué preocuparte, pero ahora tu enfoque de dádiva va a ser diferente, porque tú no estás ofrendando ni diezmando al sacerdocio levítico, tú estás ofrendando y diezmando al sacerdocio de Melquisedec. Ese es otro asunto. Di conmigo, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Vamos a poner Hebreos 7, 4 al 10. Hebreos 7, 4 al 10. Les mandé tarea, ¿no es cierto? A estudiar el libro de Hebreos. Mucha gente no estudia el libro de Hebreos porque es difícil.
es porque no han leído nada del Antiguo Testamento, por eso que no lo entienden. Es prerequisito leer el Antiguo Testamento para poder entender la epístola a los hebreos. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, ¿ok? Versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era este, está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿A quién se los dio? Perdón, antes que pase, versículo 4. ¿A quién le dio Abraham los diezmos? A Melquisedec. A Melquisedec. Bueno, Leví todavía no existía, pero se los dio a Melquisedec porque él fue anterior a la ley. Los diezmos no son de la ley, son anterior a la ley. Ok, con unos 300 años más o menos. El siguiente versículo dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento. Digan conmigo, tienen mandamiento. O sea, no es que se le ocurrió a algún ser humano, ese era un mandamiento divino aún para los levitas. Dice, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, o sea, los de las otras tribus, eran 12 tribus. Los levitas recibían los diezmos ahí. Dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué dice eso? Porque Abraham tuvo un hijo, ¿cómo se llamó? Después Isaac tuvo un hijo, ¿cómo se llamó? Jacob. Y cuando Jacob se casó, ¿cuántos hijos tuvo? 12, de los cuales Leví era el que tenía la función del sacerdocio y el que recibía los diezmos de sus demás hermanos. ¿Estamos todos para seguir adelante? Ok, siguiente versículo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿por qué dice eso? Melquisedec no tenía genealogía. No se sabía quién era su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. No se sabía nada de él, porque según lo que leímos ayer, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, y lo que es eterno no tiene ni principio ni fin. Entonces está diciendo que no había genealogía, no había manera de seguir a sus ancestros. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ok, siguiente versículo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso el menor era Abraham y el mayor era Melquisedec, porque le dio los diezmos a él. Siguiente versículo. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Voy a volver a leer ese versículo. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Está hablando de los levitas, que eran los que recibían los diezmos. Pero allí, o sea, en otro lugar, amén, en otra condición, en otra situación, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Cristo. Es Dios, es Jesucristo, ¿ok? Es el que vive. Ok, siguiente versículo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Hasta ahí nada más un ratito. Dice que Leví en Abraham pagó los diezmos. ¿Cómo es eso? Si Leví no existía, ¿cómo podía pagar los diezmos? Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué interesante el argumento. Es algo interesantísimo. Miren, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, pero Leví era su bisnieto. Y dice que su bisnieto, en el original dice que estaba en su vientre. O sea, estaba en su semilla. Para ponerlo más claro, estaba en su semen. Que todavía no había todas las generaciones que venían, pero en el conocimiento de Dios, Leví estaba en la descendencia de Abraham. Y dice que cuando Abraham pagó sus diezmos a Leví, todas sus generaciones pagaron el diezmo.